Bueno, tiene la palabra a continuación el doctor Manuel Sarmiento. Él es concejal de Bogotá y bastante conocedor de estos temas. Entonces tiene usted la palabra, doctor Sarmiento. Gracias, senador Robledo. Con mis saludos a todas las personas que nos acompañan en esta audiencia. Hacerle un reconocimiento al senador Robledo por su lucha incansable por el derecho a la salud, particularmente en este caso de grave corrupción desde Saludcop, pasando por todo el tema de Café Salud y ahora con lo de Medimás. Yo creo, senador Robledo y presentes, que el caso de Medimás ilustra muy bien, refleja muy bien la crisis de la salud, de un sistema que produce enormes sufrimientos a la población colombiana, la falta de atención, la falta de acceso a cirugías, tratamientos, medicamentos, que finalmente eso se traduce en muertes y en enfermedades de los colombianos, los maltratos a los trabajadores. La doctora Clemencia Mayorga ahora se refirió sobre eso, ahora también voy a referirme sobre eso en el caso de Bogotá, y un sistema pues marcado por la corrupción, que todo eso termina desenriqueciendo unos cuantos. O sea, todo ese sufrimiento, toda esa muerte, toda esa negación de servicios, los maltratos, termina desfavoreciendo a unos cuantos gatos gordos que terminan haciendo de la salud un negocio, y ahora unos cuantos gatos gordos muy vinculados con el capital extranjero. Voy a referirme un poco al tema o a las consecuencias desastrosas del caso Medimás en Bogotá. Algunos datos que yo creo que son importantes. En primer lugar, el problema de las clínicas, de las IPS que hacen parte de CIMED, que son las clínicas con las que Medimás hace su integración vertical. Y es bueno resaltar esto porque quienes defienden este tipo de modelos siempre nos han dicho que una de las ventajas de la integración vertical es que se puede tener una buena infraestructura en salud, que esas EPS, siendo dueñas de las clínicas con las que contratan, pues permite que haya una excelente infraestructura de salud, y el caso de Medimás en Bogotá demuestra todo lo contrario, y de CIMED. El año pasado, en 2018, la Secretaría de Salud de Bogotá ordenó el cierre de 6 clínicas que hacen parte de CIMED en Bogotá, el cierre. Algunas era un cierre total, otros un cierre parcial de algunos servicios, pero pues es importante que se sepa que cuando la Secretaría ordena el cierre es porque la situación es extremadamente grave. O sea, cerrar una clínica en su totalidad es dejar a miles de pacientes sin los servicios y es congestionar aún más la red hospitalaria de la ciudad. En mayo del año 2018 la Secretaría ordenó el cierre de la clínica Jorge Piñeros Corpas, por muchas razones. Falta de personal médico y personal administrativo y personal de enfermería. Tenía 4 ascensores, solo funcionaba uno. Eso implicaba que los pacientes tenían que ser trasladados al mismo tiempo donde trasladaban las basuras, la camilla y al lado las basuras y todos los residuos de la respectiva clínica, cosa que es inaceptable. Pacientes que después de una cirugía de alta complejidad los trasladan por las escaleras. O sea, con todo el riesgo que eso puede causar, incluso pues los riesgos de las infecciones propias de una cirugía de alta complejidad. Hay un caso que es terrible, que es el caso del materno infantil, también hace parte de esta red. En agosto de 2018 la Secretaría de Salud ordenó el cierre de 11 servicios, entre ellos todos los servicios de la unidad neonatal. ¿Qué fue lo que sucedió, doctora Clemencia? Lo que sucedió fue que un bebé de 12 días de nacido murió quemado en una incubadora. La incubadora no funcionaba y el bebé se quemó. O sea, esas son las tragedias que ustedes imagínense. La mamá feliz por el nacimiento de su niño y a los 12 días le dice que su niño murió porque se quemó en una incubadora. Y esto era algo que se venía advirtiendo desde antes, no fue, digamos, sorpresivo. La Superintendencia de Salud, que es muy negligente en estos casos, ya venía haciendo una serie de llamados de atención sobre el caso específico del materno e infantil. Y después se conoció, después de esta enorme tragedia, se conoció, la enfermera jefe de la unidad neonatal renunció en una carta pública y contó todo el desastre, la falta de insumos. Cuando encontraron al bebé no había morfina para darle al bebé. O sea, y esto es lo que nos dicen, eso son lo que decía la doctora Clemencia, recursos públicos que llegan a las EPS, nos dicen que la integración vertical es genial porque es más fácil que esos recursos públicos lleguen a las propias clínicas de las EPS, y dónde está la inversión supuesta con la que ellos justifican este tipo de modelo en las clínicas y en la infraestructura de salud. Bueno, hay muchos casos, pero la falta de atención, el paseo de la muerte, un caso que sonó mucho en los medios de comunicación, la muerte del periodista Mauricio Orjuela por una peritonitis.
pues que no es una patología pues de tener una apendicitis, no lo atendieron adecuadamente, lo mandaron a varias clínicas de Medimás y finalmente el periodista murió por una falta de atención. Una mujer murió afiliada a Medimás por una reacción alérgica a un vegetal. Uno podría decir no es un problema pues tan grave, tan complejo, y la llevaron desde clínica en clínica, el típico paseo de la muerte que nos dicen que ya no existe, no, sí existe, y estos son casos reales que les estoy comentando. Medimás es una de las peores EPS en lo que tiene que ver con prevención y promoción de la salud, en lo que tiene que ver con cobertura en vacunación de menores de 5 años, es una de las peores EPS en Bogotá. La mitad de los menores de 5 años de Medimás, que debe atender Medimás, no están cubiertos por todas las planes de vacunación, la mitad, menores de 5 años, esto es inaudito. O sea, son alrededor de 4.000 menores de 5 años, según datos de la Secretaría de Salud, que no tienen una cobertura en vacunación y que eso es responsabilidad de Medimás, porque nos echan entonces el cuento, y este es un cuento que echa también el Secretario de Salud, que la promoción y prevención debe estar a cargo de las EPS y que entonces la Secretaría de Salud del Estado no debe invertir tantos recursos en promoción y prevención de salud pública. Y por supuesto las deudas con los hospitales públicos en Bogotá, en el caso de Cafesalud sigue debiéndole a la red pública hospitalaria de la ciudad 56.000 millones de pesos, eso ya prácticamente es una cartera castigada, dicen que no la van a recuperar, que no hay nada que hacer, algo que denunció el senador Robledo en el momento en que se hizo la venta de Cafesalud, lo que hoy se conoce como Medimás, y es que no se garantizaba el pago adecuado a las clínicas y hospitales públicos con los que Cafesalud tenía altas deudas. Y ya Medimás le debe a la red pública hospitalaria de Bogotá 18.600 millones de pesos. O sea, es todo el resultado del desastre, que repito, es un caso el de Medimás, Cafesalud y antes Saludcop, que ilustra o refleja muy bien cuál es el desastre del sistema de salud en Bogotá. Y en esos últimos minutos que me quedan, doctor Robledo, mencionar algunas cosas sobre lo que está sucediendo en Bogotá con la política del alcalde Peñalosa en materia de salud, que también es desastrosa. Yo he dicho que ha venido agravando la crisis ya causada por este problema de la Ley 100. En lo que tiene que ver con indicadores de salud pública, hay localidades en donde hay un aumento importante de indicadores como la mortalidad infantil, es el caso de Usme, la mortalidad infantil en Usme, la tasa era de 9.8 por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2016 y ya en el 2018 aumentó a 12. Y también unos datos sobre mortalidad materna, hay una política de cierres de servicios de salud por toda Bogotá, de centros de salud completos, lo que hace que se aumenten las barreras de acceso al sistema, especialmente las barreras geográficas. Y hay un caso muy grave y es que están maquillando las cifras financieras de la EPS Capital Salud, las están maquillando. Salieron el año pasado el alcalde Peñalosa y el secretario de Salud como pavos reales, sacando pecho a decir que Capital Salud por primera vez en su historia había tenido utilidades en el 2017 por 41.000 millones de pesos. Me encontré unos informes de la revisoría fiscal interna, incluso es una delegada de la Supersalud que señala que eso no es cierto, que están inflando los ingresos no operacionales, y me encontré un memorando interno de la gerente de la EPS diciéndole a sus funcionarios que con las observaciones que hizo la revisoría fiscal, la EPS no había tenido utilidades por 41.000 millones, sino pérdidas por 1.300 millones de pesos. Y me acaba de contestar la Superintendencia de Salud una respuesta a un derecho de petición en la que señala que efectivamente están inflando los ingresos no operacionales, o sea, están maquillando los estados financieros. Esto es extremadamente grave para presentar las cosas como no son. Definitivamente se requiere una inmensa unidad y soluciones que se han venido políticas o propuestas que han venido surgiendo de todas estas luchas que ha dado todas las partes que hacen todos los actores que hacen parte de este sector de la salud. Se requiere un cambio sustancial en el manejo financiero del sistema, en esa intermediación financiera, como lo señalaba la doctora Clemencia. La integración vertical no solamente es una puerta enorme a la corrupción, como en el caso de Saludcop, sino también es una forma de quebrar a los hospitales públicos y las clínicas privadas, porque las EPS terminan priorizando la contratación con sus propias clínicas y trasladándole los recursos públicos. Y se necesita en el caso del distrito una inversión cuantiosa importante en la infraestructura de la red pública hospitalaria y en distintos programas como son los de promoción y prevención, y el caso particular de la formalización de los trabajadores. Aquí tengo ya el último dato.
En todas las 4 subredes, que son los 4 hospitales públicos que hay en la ciudad, hay 21.500 trabajadores. De esos 21.500, 17.200 están vinculados por contratos de prestación de servicios, tercerizados con o el 80%, 80 de cada 100 trabajadores en Bogotá están tercerizados. Y eso pues no solamente les afecta sus derechos, contratos de un mes, a veces son de semanas, sino también, por supuesto, impacta negativamente la calidad del servicio. Los médicos, las médicas tienen que tener 2 o 3 trabajos para obtener los ingresos que requieren. Definitivamente se requiere un cambio sustancial y bueno, se requiere la unidad de todos para que entre todos luchemos para lograr ese objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Sarmiento. Un comentario. Alguien que sabe de cosas de salud un día me hizo esta figura, me dijo que en Colombia había como 3 sistemas de salud distintos. Uno que es, digamos, el de las zonas más atrasadas y pobres de Colombia, que hacía una figura que era que se parecía como a las cosas como en África, dando la idea de la inmensa escasez de la calidad en la atención. Un resto de país que era como en tipo medio, y Bogotá, que era donde mejor funcionaban las cosas. Y seguramente es así, porque aquí están concentrados una serie de recursos, pero miren lo que nos dice el concejal Sarmiento, ¿sí? En Bogotá pasan los horrores que se están describiendo. Y él resalta una cosa que quiero resaltar, el cierre de los servicios pediátricos. Y eso no tiene sino una explicación, es que es mejor negocio otros servicios. Entonces, listo. Entonces el gerente del hospital, presionado por unas circunstancias absolutamente detestables, que él además no controla, entonces, pues, bueno, bregando a cuadrar el negocio, cierran los servicios pediátricos, y eso pasa en Bogotá. Ustedes se imaginan lo que puede suceder en un pueblo apartado del Chocó, o del Caquetá, o de cualquier sitio de Colombia, bueno, y lo que pasa en el propio Bogotá, en las zonas más pobres de Bogotá, donde las cosas son dramáticas.